Era un típico día de primavera en la bulliciosa ciudad. Arthur, un adolescente de 15 años con ojos observadores y un corazón generoso, se dirigía al elegante restaurante donde su padre Eric trabajaba como cocinero. Las calles estaban llenas de gente apresurada, cada uno absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones. Al cruzar la esquina de Maple Street y Lincoln Avenue, una figura encorvada llamó la atención de Arthur. Apoyado contra la pared de ladrillos rojos de un viejo edificio, un anciano con cabello gris y un rostro marcado por las adversidades de la vida extendía una mano temblorosa sosteniendo un vaso de papel arrugado. Su ropa gastada y sucia contaba historias de tiempos mejores, y en voz baja suplicaba, por favor, un poco de ayuda para comprar algo de comer. Han pasado días sin una comida decente. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del paisaje urbano, indiferente a su sufrimiento. La escena rompió el corazón de Arthur, quien nunca pudo ignorar el sufrimiento de los demás, una cualidad que había heredado de su padre. Con sus ojos azules llenos de preocupación, se acercó al hombre con cautela. «Hola, señor. ¿Puedo hacer algo para ayudar?», preguntó Arthur. El anciano levantó la vista, sorprendido por la atención. «Oh, joven, no esperaba que nadie se detuviera», dijo, su voz un susurro de gratitud mezclado con resignación. «Cualquier cosa ayudaría, hijo». Arthur miró a su alrededor y pensó. Sabía que en el restaurante de su padre, los restos de comida de alta calidad a menudo eran desechados, pero podrían sustentar a alguien como este hombre durante días. «Mi nombre es Arthur». «¿Y el suyo?», preguntó Arthur. «Steven», respondió el hombre con una leve sonrisa, el primer destello de calidez en sus ojos tristes. «Steven, tengo una idea. ¿Por qué no vienes conmigo? Mi padre trabaja en un restaurante cercano. Sé que puede ayudar», propuso Arthur, confiado. Steven vaciló, claramente no acostumbrado a recibir ofertas de ayuda. «¿Crees que eso no sería una molestia?». «No quiero causar ningún problema», dijo Steven. «No te preocupes», Arthur lo tranquilizó con una sonrisa alentadora. «Mi padre es el mejor cocinero que puedas imaginar y siempre dice que la buena comida no debe desperdiciarse. Vamos». La sinceridad de Arthur reconfortó a Steven, quien aceptó la mano extendida del joven para ponerse de pie. Juntos comenzaron a caminar hacia el restaurante. Arthur compartió historias sobre las aventuras culinarias de su padre para distraer a Steven de sus preocupaciones inmediatas mientras se acercaban a su destino. Arthur sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al saber que estaba a punto de romper las reglas no escritas del restaurante al traer a un desconocido hasta la parte trasera, pero la convicción en sus ojos reflejaba la lección más profunda que su padre le había enseñado: la verdadera bondad es un acto de valentía y compasión. A medida que Arthur y Steven se acercaban al restaurante, el ruido de las bulliciosas calles dio paso al suave murmullo de las conversaciones y al ocasional ruido metálico de ollas y platos provenientes de las cocinas del establecimiento. El aroma a hierbas frescas y productos horneados llenaba el aire, prometiendo un festín para los sentidos. «Mi padre siempre ha creído que ningún alimento debe desperdiciarse, especialmente cuando hay tantos que no tienen nada», compartió Arthur mientras guiaba a Steven por calles menos concurridas, evitando miradas curiosas. «Cuando yo era más joven, me llevaba con él a distribuir sobras en los fríos días de invierno». Steven caminaba junto al joven con un nuevo rayo de esperanza en sus ojos cansados. Escuchaba atentamente. «Tienes suerte de tener un padre así. La generosidad es un regalo raro en estos días», dijo ajustando su andrajosa bufanda alrededor de su cuello. La conversación luego tomó un giro más profundo. «No siempre fue así para mí, ¿sabes?», comenzó Steven, su mirada flotando en recuerdos distantes. «Una vez tuve mi parte de días buenos, días dorados, por así decirlo». Arthur lo miró con interés. «¿Qué quieres decir con que viviste bien antes?». «Oh, sí, muy bien», respondió Steven con un suspiro.
Tenía una casa grande, autos, fiestas, incluso un bote. Pero confié en la persona equivocada, un viejo amigo que pensé que podría llamar hermano. Se llevó todo a través de falsas inversiones, fue tan rápido como un castillo de naipes en el viento. Eso es terrible, murmuró Arthur, sintiendo una mezcla de ira y lástima por el hombre a su lado. ¿Y no había nadie para ayudarte después? ¿Nadie que quisiera molestarse? Orgullo tal vez, o simplemente desesperación, explicó Steven encogiéndose de hombros. Pero es extraño, ya sabes, perder todo me mostró quién era realmente y quién realmente se preocupaba por mí. Creo que entiendo, respondió Arthur reflexionando sobre las palabras de Steven. Mi padre siempre dice que los verdaderos colores de las personas brillan más en tiempos de crisis. Continuaron su conversación, cada palabra intercambiada construyendo un puente de comprensión y respeto mutuo. Arthur sentía cada vez más que su decisión de ayudar al extraño era correcta, reafirmando su fe en la bondad fundamental de las personas. Finalmente llegaron a la parte trasera del restaurante, una discreta puerta de servicio marcaba la entrada independiente para entregas y el personal. Espera aquí un segundo, Steven. Comprobaré si mi papá está dentro. Él sabrá qué hacer, dijo Arthur. Steven asintió, claramente agradecido pero también nervioso. Gracias, Arthur. No sé cómo puedo pagar. No hay necesidad de pagar, interrumpió Arthur con una sonrisa. Ayudarme es suficiente. Con esas palabras, Arthur entró al restaurante, dejando a Steven afuera con sus pensamientos y una creciente sensación de que tal vez, solo tal vez, su suerte estaba a punto de cambiar. Dentro del restaurante, el ambiente estaba lleno de cocineros y camareros moviéndose en un ballet de eficiencia y urgencia. Arthur maniobraba ágilmente entre ellos, buscando a su padre entre el mar de uniformes blancos y delantales manchados. ¿Alguien ha visto a Eric hoy? Preguntó Arthur a uno de los cocineros, un joven llamado Lucas que estaba fileteando hábilmente un pescado. Estuvo aquí hace un minuto, respondió Lucas sin levantar la vista. Debería estar en el almacén revisando los pedidos de la noche. Agradeciéndole con un movimiento de cabeza, Arthur se apresuró hacia la sala de almacenamiento, decidido a encontrar a su padre y explicarle la situación. Mientras se movía, el aroma de hierbas y especias frescas dio paso al olor a papel y tinta de la oficina administrativa. Afuera, Steven observaba a la gente pasar, cada uno absorto en sus propias vidas, ajeno a la pequeña escena de compasión que se desarrollaba al lado del lujoso restaurante. Esperó no sin una dosis de ansiedad, esperando que Eric pudiera ayudarlo. Mientras Arthur desaparecía por la puerta trasera del restaurante, Steven permanecía afuera observando los movimientos esporádicos de los empleados yendo y viniendo. Se ajustó su viejo abrigo contra el viento que comenzaba a soplar más frío, un recordatorio de que el otoño estaba llegando a su fin. Las hojas amarillentas danzaban por el suelo, siguiendo la brisa que llevaba consigo el olor de la comida que se preparaba dentro del restaurante. Arthur se movía resueltamente por los pasillos que también conocía. Pasó por la línea de montaje donde los platos se preparaban y decoraban hábilmente antes de ser servidos a los clientes. El ruido de la cocina era una mezcla de órdenes rápidas y el tintineo de los utensilios. Arthur finalmente vio a Kevin, uno de los cocineros mayores, que estaba organizando los ingredientes para la cena de la noche. «Kevin, ¿has visto a mi papá por aquí?», preguntó Arthur acercándose a él con una expresión ansiosa. Kevin, un hombre de mediana edad con una barba bien recortada y ojos perceptivos, miró a Arthur a través de sus lentes. «Ah, Arthur, tu papá acaba de estar aquí. Fue a ver cómo estaban algunas entregas en el almacén. Debería regresar en cualquier momento», respondió secándose las manos con un paño de cocina. «Gracias, Kevin. Necesito hablar con él, es importante», dijo Arthur, su voz transmitiendo una urgencia que hizo que Kevin frunciera el ceño con preocupación. «¿Está todo bien, Arthur? ¿Algún problema?»,
inquirió Kevin, su curiosidad evidente en su tono. Se trata de ayudar a alguien, le explicaré mejor con mi papá, respondió Arthur, evitando entrar en detalles en ese momento. Entiendo. Bien, tu papá siempre ha tenido un gran corazón. Espero que todo salga bien, dijo Kevin con una sonrisa alentadora, regresando a su tarea anterior. Arthur asintió y se alejó, ahora dirigiéndose hacia el almacén. Abrió la pesada puerta que conducía a una habitación iluminada por luces fluorescentes, donde varias cajas estaban apiladas hasta el techo y los ingredientes frescos estaban organizados en estantes. «¡Papá!», gritó Arthur, su voz resonando ligeramente entre los estantes. «Estoy aquí, hijo», respondió la voz de Eric desde el fondo de la habitación. Un hombre robusto con cabello canoso surgió de detrás de un estante, sosteniendo una caja de verduras. «¿Qué pasa, Arthur? Pareces preocupado». «Papá, es una larga historia. Hay un caballero afuera que necesita ayuda», comenzó Arthur y rápidamente le contó a Eric sobre el encuentro con Steven y su pedido de ayuda. Eric escuchó atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión. «Por supuesto que ayudaremos, Arthur. Es lo correcto. Veamos qué podemos preparar para él. Sabes, no puedo resistirme a ayudar a los necesitados, incluso si a veces eso nos pone en una posición difícil», dijo Eric, colocando la caja en el suelo y preparándose para seguir a Arthur de regreso a la parte trasera del restaurante. «Gracias, papá, sabía que podía contar contigo», respondió Arthur, aliviado y orgulloso. Juntos, padre e hijo regresaron a la cocina, pasando por cocineros y ayudantes que estaban ocupados con sus tareas. Llegaron a la puerta trasera que conducía al pequeño espacio donde Steven esperaba pacientemente. La esperanza se reavivó en su corazón cuando vio a Arthur regresar acompañado de su padre. «Steven, este es mi papá, Eric». «Papá, este es Steven», dijo Arthur, haciendo las presentaciones con una sonrisa de bienvenida en su rostro. Eric extendió su mano en un gesto amistoso. «Hola, Steven. Arthur me contó un poco sobre tu situación. Te cuidaremos hoy», dijo Eric con una cálida sonrisa. Steven, conmovido por la cálida bienvenida, apenas pudo encontrar las palabras. «Muchas gracias, caballeros. No tienen idea de lo mucho que esto significa para mí», dijo con la voz temblorosa. «No lo mencionen. Busquemos algo para comer ahora», dijo Eric, guiando al trío dentro del restaurante. Mientras caminaban, Arthur y Eric rápidamente discutieron las opciones de comida disponibles, planeando la mejor manera de ayudar a Steven sin atraer atención no deseada. Eric estaba a punto de revelar más detalles sobre las políticas del restaurante que podrían complicar su decisión de ayudar, cuando fueron interrumpidos por la llegada de uno de los gerentes. La atmósfera cambió inmediatamente, presagiando las complicaciones que vendrían con la presencia imponente de un hombre acostumbrado a gobernar la cocina. Eric guió a Steven y Arthur de regreso a la reconfortante calidez del restaurante, lejos del frío que comenzaba a hacer afuera. Las brillantes luces de la cocina se reflejaban en sus rostros decididos mientras se movían entre los curiosos cocineros y ayudantes que les lanzaban miradas discretas. «Steven, ¿por qué no te sientas aquí un momento?» «Arthur, ayúdalo a calmarse», dijo Eric, señalando un pequeño banco cerca del área de preparación. Arthur asintió, ayudando a Steven a sentarse. El anciano miró a su alrededor, visiblemente impresionado y algo intimidado por el frenesí de la cocina profesional. Eric luego se volvió hacia el gabinete donde guardaban las comidas que habían sido preparadas pero no servidas, seleccionó cuidadosamente algunos platos que aún estaban perfectamente buenos para el consumo, pero que no podían servirse a los clientes al día siguiente según los estándares del restaurante. Con un plato de risotto de champiñones y un trozo de pollo asado, se acercó a Steven. «Aquí, Steven. Esto debería ser suficiente para satisfacer tu hambre. Por favor, come», dijo Eric, extendiendo los platos al hombre.
Steven miró la comida con ojos que brillaban no solo de hambre, sino también de gratitud. No sé cómo agradecerte, murmuró aceptando la comida con manos temblorosas. No hay necesidad de agradecernos. Solo disfruta la comida. Todos merecen un plato caliente, especialmente en un día frío como hoy, respondió Eric sonriendo. Mientras Steven comía, Eric llevó a Arthur a un rincón de la cocina, lejos de oídos curiosos. Arthur, hiciste bien en traer a Steven aquí. Pero tenemos que ser cautelosos. Frank, el gerente, ha sido muy estricto al no permitir que se lleve comida afuera. Cree que podría atraer a más personas sin hogar y eso podría crear una mala imagen para el restaurante, explicó Eric en voz baja. Entiendo, papá, pero era lo correcto, respondió Arthur, mirando preocupado a Steven. Sí, lo era, y es por eso que debemos mantener esto entre nosotros, afirmó Eric, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban realmente solos. Fue entonces cuando vio a Kevin, que estaba organizando los utensilios de cocina no muy lejos. Eric hizo un gesto discreto para que Kevin se acercara. El hombre se acercó, curioso y algo cauteloso. Kevin, necesito un favor. Lo que estamos haciendo aquí no está exactamente aprobado por la gerencia. ¿Puedes asegurarte de que esto se mantenga solo entre nosotros? Preguntó Eric con seriedad en su voz, indicando la importancia de la solicitud. Kevin, quien siempre había respetado a Eric como chef y como hombre, asintió comprensivamente. Por supuesto, Eric. No te preocupes, no diré una palabra. Y buen trabajo ayudando al caballero, dijo, lanzando una mirada comprensiva hacia Steven. Gracias, Kevin. Sabía que podía contar contigo, respondió Eric, dejando escapar un suspiro de alivio. Con el tema de la discreción resuelto temporalmente, Eric volvió su atención a Steven, quien estaba terminando su comida. El alivio en sus ojos era palpable y la atmósfera en la cocina se sentía un poco más ligera por un momento. Sin embargo, la paz era frágil. Mientras Eric reflexionaba sobre las implicaciones de lo que acababa de hacer, una figura imponente apareció en la entrada de la cocina. Era Frank, el gerente, cuya presencia siempre traía cierta tensión al aire. Eric se enderezó, preparándose para lo que vendría mientras Frank comenzaba a caminar en su dirección con una mirada que prometía complicar aún más las cosas. El restaurante palpitaba con la energía de las horas pico, el ruido de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los cubiertos y los platos, creando un constante zumbido que llenaba la atmósfera. En la cocina, el aire estaba cargado de tensión contenida, especialmente cerca del área donde Frank se acercaba a Eric con pasos firmes y una expresión cargada. Eric, al notar el acercamiento de Frank, se preparó para enfrentar cualquier respuesta que pudiera venir. A su lado, Arthur miró con preocupación mientras Steven, ajeno a la inminente discusión, terminaba su comida, absorto en agradecimiento por la comida recibida. Buenas tardes, Frank. ¿En qué puedo ayudarte? Comenzó Eric, tratando de mantener su voz neutral. Frank se detuvo frente a Eric, cruzando sus brazos. Eric, he estado escuchando rumores acerca de que estás distribuyendo comida nuevamente. Sabes que tenemos políticas claras contra esto. No puedo permitir que el restaurante se convierta en un punto de reunión para las personas sin hogar, dijo en voz baja, pero cargada de autoridad. Frank, entiendo tus preocupaciones, pero fue una situación de emergencia. El hombre estaba hambriento y intentó explicar Eric, pero fue interrumpido. Las reglas son reglas, Eric. No podemos hacer excepciones, cortó Frank, su dura mirada fija en el cocinero. Mientras Eric y Frank discutían, Kevin observó desde la distancia, el conflicto interno evidente en su rostro. Le había prometido a Eric guardar el secreto, pero la ambición dentro de él era cada vez más fuerte. Kevin había codiciado durante mucho tiempo el puesto de Eric como jefe de cocina, y la oportunidad de avanzar parecía estar a su alcance.
Respirando profundamente, Kevin se alejó discretamente y caminó hacia la oficina de Frank, sus pasos vacilantes, pero la decisión tomada. Al llegar a la oficina, tocó ligeramente la puerta antes de entrar. «Frank, ¿puedo hablar contigo por un momento?» «Se trata de Eric», dijo Kevin, cerrando la puerta detrás de él. Frank, quien había dejado temporalmente a Eric para atender otros asuntos, se dio vuelta, sorprendido. «¿Qué ha sucedido ahora?», preguntó Frank, su paciencia visiblemente agotada. «Vi a Eric dándole comida a un vagabundo. Sé que ya le habían advertido sobre esto antes». «Pensé que debería saberlo», informó Kevin, su voz temblaba, sin ocultar del todo su vacilación. Frank frunció el ceño, irritación evidente. «¿Esto es serio, Kevin?» «Te agradezco que me hayas informado. Eric es un excelente chef, pero no podemos tolerar repetidas desobediencias porque podría dañar la reputación del restaurante», respondió, reflexionando sobre las implicaciones. Kevin asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. «Solo quiero lo mejor para el restaurante, Frank. Y si necesitas a alguien que se haga cargo de más responsabilidades, estoy aquí», agregó, tratando de parecer más seguro. «Ya veremos cómo manejamos esto, Kevin». «Gracias por venir a hablar conmigo», dijo Frank, asintiendo antes de salir de la oficina para enfrentar a Eric una vez más. Con la semilla de la traición ya sembrada, Kevin vio a Frank alejarse, sintiendo el peso de sus acciones. Sabía que había cruzado la línea, pero la ambición a veces requería decisiones difíciles. Mientras tanto, en la cocina, Eric esperaba el regreso de Frank, sabiendo que la situación podría deteriorarse rápidamente. Miró a Arthur y Steven con expresión cargada de preocupación, anticipando una tormenta inminente. Las paredes de la cocina parecían encogerse bajo la creciente tensión. Eric, todavía sosteniendo una bandeja, se volvió hacia Frank, quien marchaba hacia él con una expresión tormentosa. El personal del restaurante, sintiendo la inminencia de un conflicto, comenzó a reducir el ritmo, su atención desviada del trabajo hacia el drama que se desarrollaba. «Nunca aprendes, Eric», gruñó Frank, sus palabras cortaron el aire pesado de la cocina. Sus ojos estaban fijos en Eric y su voz, aunque baja, llevaba una furia que hizo que todo su cuerpo vibrara con indignación. Eric, sosteniendo la mirada feroz de Frank, respondió con calma a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. «Frank, solo estaba tratando de ayudar a un hombre necesitado. No pensé que...». «No pensaras, eso es exactamente, Eric». «Nunca piensas en las consecuencias», interrumpió Frank, levantando una mano como para silenciar cualquier defensa. «Estás poniendo en peligro la reputación de este restaurante con tus buenas acciones. Esta no es la primera vez, y te advertí que sería la última». Arthur, viendo la interacción a unos pasos de distancia, sintió una mezcla de ira y miedo burbujeando dentro de él. Ver a su padre tratado de esta manera era más de lo que podía soportar en silencio. «Pero papá solo estaba siendo humano», exclamó Arthur con voz temblorosa de emoción. «Estaba haciendo lo correcto». Frank se giró abruptamente hacia Arthur, sus ojos brillando con nueva intensidad. «Y tú, joven, deberías aprender a no involucrarte. Esto es un asunto entre tu padre y yo y la gerencia de este establecimiento», dijo volviéndose nuevamente hacia Eric. «Eric, estás despedido. Toma tus cosas y vete. Ya no quiero verte más en este restaurante». Un murmullo de shock recorrió el equipo. Algunos intercambiaron miradas preocupadas, mientras otros bajaban la cabeza, incómodos con la situación pero temiendo involucrarse. Eric, por un momento, pareció perder el aliento. Miró a su alrededor y se encontró con los rostros de sus colegas, algunos de los cuales conocía desde hacía años. Con un gesto de resignación, asintió y respondió: «Si así debe ser, Frank, pero sepan que no me arrepiento,
no cuando se trata de ayudar a alguien que lo necesita. No es caridad, Eric, esto es un negocio, replicó Frank, haciendo un gesto. Y en mi negocio, las reglas son claras. Sin decir una palabra más, Eric se quitó el delantal y lo colocó en la encimera. Con una última mirada a Arthur, que estaba luchando por contener las lágrimas, Eric caminó hacia el vestuario para recoger sus cosas. Arthur se quedó quieto, sintiendo cada mirada que caía sobre él como si fuera una acusación. El silencio que seguía a su padre era ensordecedor, y la tristeza por su partida se mezclaba con un enfado feroz contra la injusticia del despido. Mientras Eric pasaba junto a su hijo, logró esbozar una sonrisa triste. No te preocupes, Arthur. Algo bueno saldrá de esto, ya verás, murmuró antes de desaparecer por la puerta que conducía a los vestidores. Arthur, ahora solo en el centro de una cocina que de repente parecía muy hostil, sintió que el peso de la situación comenzaba a presionarlo. Sabía que había que hacer algo, pero lo que aún no estaba claro. El incidente con su padre allanaría el camino para desafíos y decisiones que sacudirían su propio carácter y determinarían su camino hacia adelante. La luz fría de la tarde se mezcló con el crepúsculo cuando Eric y Arthur salieron del restaurante. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivamente amortiguado. El aire estaba fresco, cargado con un olor a lluvia inminente que reflejaba el estado de ánimo sombrío de los dos mientras caminaban en silencio. La calle estaba más tranquila de lo habitual, haciendo eco del vacío que Eric sentía por dentro después de perder no solo su trabajo, sino también el respeto que había cultivado en el lugar que había llamado hogar durante tantos años. Fue entonces cuando Steven, el hombre sin hogar cuya necesidad había desencadenado los eventos de ese día, los alcanzó. Su caminar era vacilante, cada paso cargado con el peso de su culpa. Eric, Arthur, lo siento mucho, comenzó, sus palabras tropezando con su lengua. Nunca quise causar problemas. Si hubiera sabido. Arthur, cuyos ojos todavía estaban rojos e hinchados por las lágrimas, sacudió la cabeza, interrumpiéndolo. Steven, esto no es tu culpa. Es solo que a veces tratar de hacer lo correcto trae más problemas de los que esperamos, dijo Arthur. Eric puso un brazo alrededor de los hombros de Arthur, acercándolo. Arthur tiene razón, Steven. No pedimos estar en esta situación. Hicimos lo que pensamos que era correcto. La verdadera medida de un hombre no está en cómo aprovecha las oportunidades, sino en cómo enfrenta las adversidades, dijo Eric. Steven miró al suelo, claramente luchando por aceptar las palabras de consuelo. Pero mira lo que pasó. Por mi culpa, perdiste tu trabajo, Eric, y yo solo quería un poco de ayuda. Y volvería a hacer lo mismo, afirmó Eric con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. A veces las consecuencias son un precio a pagar para mantener nuestros principios. Las palabras de Eric parecieron quitar algo del peso de los hombros de Steven, pero el aire de derrota aún flotaba sobre él. El trío continuó caminando en silencio, ahora más cómodos pero aún cargados de tristeza compartida. Arthur, sintiendo un sentido de responsabilidad más fuerte que nunca, se secó las lágrimas que insistían en formarse. «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz un susurro que apenas cortaba el aire frío de la noche que se acercaba. Eric dejó de considerar la pregunta. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar a través de las nubes dispersas. «Seguiremos adelante, hijo. Eso es lo que siempre hacemos. Y tal vez sea hora de pensar en un nuevo comienzo. Hay otras cocinas, otros lugares que valorarían a un hombre dispuesto a correr riesgos por los demás», respondió Eric. Reconfortado por las palabras de su padre, Arthur asintió. Juntos, los tres hombres compartieron un momento de silencio, contemplando el camino incierto por delante. Era un camino que prometía desafíos, ciertamente, pero también la posibilidad de redención y renovación. Continuando su camino por la calle que poco a poco se iba llenando de las luces de la noche, Eric,
Arthur y Steven avanzaron juntos, unidos por una experiencia que los cambiaría en formas que aún no podían comprender completamente. Mientras caminaban, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lavando la ciudad y de alguna manera prometiendo una especie de limpieza y un nuevo comienzo para todos ellos.